Leo en el nombre del Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como su luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. A él oír estos los discípulos, al oír estos discípulos, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Palabra del Señor. Vuelvo a repetir los saludos en el nombre del Señor. Doy gracias a Dios por estar nuevamente con ustedes después de la asamblea y llegar y compartir este tiempo del mensaje, y sabiendo de que Dios siempre ha estado con nosotros. Bienvenida con la hermana, nuestra hermana Blanca, a la visita que nos acompañe, para que Dios también puedan sentir la presencia de Dios en sus corazones. La reflexión de este domingo, ya nuestro hermano Emanuel lo leyó, Mateo 17, del 1 al 9, que es ya por título la transfiguración. Pero para poder entender un poco, ¿no es cierto?, este texto bíblico, los primeros versículos, tenemos que haber leído ya el capítulo 16, porque el capítulo 16 nos prepara para enfrentar este hecho que sucede en esos momentos. ¿Por qué? Porque el capítulo 16 está la consulta de Jesús a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y todos sabemos lo que responde Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Capítulo 16, versículo 16. Y en ese tiempo, en ese momento, Jesús bendice a Pedro y les dice a sus discípulos algo muy importante: que no se lo digan a nadie. Y después el relato bíblico nos dice: y una semana después sucede la transfiguración. Principalmente, dice el texto, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y su vestidura se hizo blanca como la luz. Jesús no invitó a todos sus discípulos, sino que Jesús tenía un grupo especial, íntimo, con el cual él compartía las cosas necesarias que ellos deberían saber. Estos 3 discípulos también fueron los que acompañaron a Jesús al Getsemaní, donde Jesús luchaba durante toda la noche. Y todos sabemos que después culminaba con el arresto de Jesús para llevarlo a la cruz. La transfiguración y Getsemaní son 2 experiencias muy íntimas que Jesús comparte con sus discípulos, los mismos 3, en ambas situaciones. Pero al terminar, ¿no es cierto?, le dice que no le cuenten a nadie lo que habían visto o lo que había sucedido. Ahora, si uno va al griego, la palabra transfiguración o transfigurado se refiere a una transformación. No solo un cambio de apariencia, sino un cambio que impacta a los discípulos que estaban ahí en esos momentos. Lo que cambió de Jesús no fue su cuerpo, no transformó su forma de ser, sino que lo que cambió a Jesús fue su rostro, que brilló como el sol. No fue transformado el cuerpo, sino que brilló como el sol. Y después
con vestiduras blancas. Pero el relato sigue más adelante y nos dice que después apareció Moisés y Elías con Jesús. Y surge la pregunta, ¿por qué Moisés y por qué Elías? Moisés y Elías son dos personajes del Antiguo Testamento que dice el relato que hablaron con Jesús en esos momentos en su transformación. Moisés había vivido unos 1400 años antes que Jesús naciera. Y Elías había vivido 900 años antes que Jesús naciera. Sin embargo, ambos aparecen ahí vivos al lado de Jesús y glorificados por el Padre Celestial. Todos sabemos que estos dos personajes representan a lo más importante para el pueblo judío, que es Moisés, que representa la ley, y Elías, que representa a los profetas. Además, el relato bíblico nos dice que Elías representa a uno de los dos personajes que fueron arrebatados al cielo, y también Moisés representa a quien muere y va a la gloria de Dios. Son relatos bíblicos que nos demuestran en el Antiguo Testamento. Pero dice Mateo que hablaron con él, hablaron con Jesús. Pero Mateo no nos dice que hablaron, dice que hablaron con Jesús. Pero Lucas 9:31 sí nos señala lo que hablaron con Jesús. Hablaron de su partida, que estaba a punto de cumplirse en Jerusalén todo lo que iba a suceder. Lucas 9:31. Entonces, ahí estaba Jesús. Y aquí hay algo muy importante. Pedro, siempre impetuoso, no puede callar, quiere tener todo bajo control. Y dice esto, sin pensarlo, creo yo. Muchas veces nosotros hablamos sin pensar. Y le dice a Jesús, ¿por qué no hacemos 3 enramadas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y entonces surge una voz de entre las nubes que para mí esa voz de entre las nubes está señalando y está callando la idea que tenía Pedro. Está diciendo, no, Pedro, no puedes hacer esto, esta idea no puede ser realizada. ¿Por qué? Porque este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él solamente escucharlo. Dice que los discípulos, los 3, se inclinaron su rostro a tierra. Y entonces, ya Pedro no había sido reprendido por Jesús cuando Jesús le dice, sal de aquí, Satanás. Sino que ahora Pedro fue reprendido desde los cielos por nuestro Padre Celestial. Pedro estaba diciendo y estaba equiparando a Jesús y a Moisés y a Elías en la misma altura, en la misma importancia. Y el Padre dice, no, este es mi Hijo amado. A él oír, nadie se puede poner a la altura de Jesús. No hay otro legislador, no hay otro profeta más grande, no hay otro mejor que mi Hijo llamado Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo unigénito del Padre. ¿Pero hay que aclarar alguna cosa? Sí. Este es mi Hijo. Y entonces uno pensando y analizando un poco el texto bíblico, señala, si Él es su Hijo, Jesús es su Hijo, entonces surge la pregunta, entonces Dios no necesita más hijos. Y muchas veces los que estamos aquí nos llamamos hijos de Dios. Yo levanten las manos las hijas de Dios, todas las mujeres van a levantar las manos. Levanten las manos los hijos de Dios, todos los hombres van a levantar las manos. Entonces, hay que solucionar este problema. Hay que llevarlo a la claridad. ¿Por qué?
porque no nos hizo su hijo. No es porque Él necesitara hijos. No es porque Dios necesite hijos. Sino que hay que aclarar. Es porque nosotros, que estamos aquí, necesitamos un Padre. Un Padre celestial. Un Padre que nos guíe, que nos dirija y que nos diga: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces todo el relato bíblico que acabamos de leer y todo el relato bíblico de Mateo 16 nos lleva a un personaje, y este personaje se llama Jesús. Y Dios le dice a la iglesia y a todos los cristianos: ustedes deben escuchar solamente a Jesús. No deben destruir sus mentes con otras cosas, sino que acercarse a Jesús, leer la palabra de Dios. Parte de la palabra de Dios siempre nos habla acerca de Jesús. Somos trinitarios, sí, somos trinitarios. Creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo. Pero nosotros no veneramos otras imágenes. Hubieron mártires de la iglesia antiguamente, que algunos veneran a los mártires del primer siglo, pero acá se nos dice: este es mi hijo amado. Todos los personajes de la historia fueron importantes: Calvino, Lutero, Juan Wesley, Pedro, Juan, María, que fue usada para que naciera Jesús. Fueron personajes importantes, pero no hay que venerarlos. El personaje importante es la palabra de Dios. El personaje importante para la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. A Él oí. Es decir, solo Cristo. Por lo tanto, solamente Jesús se merecía una enramada. La visión tenía un propósito, un solo propósito. Y los discípulos no podían comprender cuál era el propósito de esta visión hasta que el Padre habló. Hasta que el Padre dijo: van a haber muchas personas que van a venir en mi nombre. Van a haber muchas personas que van a querer tomar el lugar de Dios, de Jesús. Pero en ese enredo que va a haber dentro de la humanidad, en ese enredo tan grande, la iglesia solamente tiene que escuchar a Jesucristo. No hay otro mandato. ¿A quién adoramos? ¿A quién bendecimos? ¿A quién exaltamos? Solamente a Jesús. El personaje central de la palabra de Dios es Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque la vida de Jesús no solamente termina ahí, en la transfiguración, no termina en la negación de Pedro, no termina en la traición de Judas, sino que la vida de Jesús continúa más adelante. ¿Y por qué el énfasis en Jesús? Porque el único que pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario, ¿quién fue? Fue Jesús. Jesús tenía que pagar la deuda por nosotros, una deuda que nosotros no podíamos pagar. Él pagó el precio. Jesús pagó el precio para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. No le importó lo que nosotros éramos, la alabanza que cantamos delante. No le importó lo que nosotros éramos, lo que nosotros somos. A Él le importó entregar su vida para salvación de la humanidad, para su salvación, para mi salvación. ¿Quiénes somos entonces nosotros? Somos hijos de Dios por la gracia de Dios, por la gracia de Jesucristo. Cristo murió en la cruz para que fuéramos salvos. Eso es lo importante: predicar, enseñar, analizar y decir: el sacrificio de Jesús por mí me trajo salvación. Y debo tener una vida de gratitud. ¿A quién? Gratitud a Jesucristo, porque Jesús me da agua de vida eterna, me da agua para poder beberla y para poder pensar que Él vino para darme vida. ¿Y vida qué? Vida en abundancia.
Jesús. Jesús. Y hay un solo camino. Y yo creo que todos lo sabemos. Para ser salvo. Es que nosotros aceptemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque Jesús en el Calvario entregó su vida por nosotros. Tenía un propósito. A Él escuchar, a Él oír. La iglesia metodista, la iglesia adventista, la iglesia bautista, todas las iglesias nos salvan. La religión nos salva. El pastor Martín nos salva. Las buenas obras nos salvan. Jesús, el Hijo amado de Dios, el unigénito Hijo de Dios, es quien salva. A Dios un propósito. Mahoma no se colgó sobre una cruz. Buda no se colgó sobre un madero. Karl no se colgó sobre un madero. Solamente Jesucristo. La iglesia debe entender que hay un Salvador. Un solo mediador entre el Padre y nosotros. Jesucristo hecho hombre. Jesucristo en la cruz. No necesitamos un intermediario para confesar nuestros pecados. Necesitamos una conciencia que nos diga, arrodíllate delante de Dios, en el nombre de Jesús, y Él está dispuesto siempre a perdonarte, a guiarte, a decirte el camino que debes seguir. Cristo pagó el precio. Jesús pagó el precio. Pero el Espíritu Santo guía a la iglesia. El Espíritu Santo nos hace redarguir en qué estamos bien y qué estamos mal. El Espíritu Santo nos guía e ilumina nuestro caminar y nuestros pasos. Que el Señor nos bendiga y que entendamos. Muchos mártires hubieron en la iglesia. Muchas personas murieron por el Evangelio y murieron por Jesucristo. Nosotros, nuestra mente debe estar presente. Hay un solo Dios. Hay un solo mediador llamado Jesucristo. A Él, oye, que el Señor nos bendiga. Tengamos un momento de oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, ya tarde, por todo lo que tú nos has dado. Gracias, porque muchas veces en este caminar tan rápido en nuestra sociedad, son muchas las cosas que destellan en el cielo. Son muchos personajes que aparecen a nuestra vista a través de la televisión, de las redes sociales. Y nos olvidamos muchas veces de Jesucristo, tu único Hijo. Nos olvidamos que Él siempre nos está hablando a través del Espíritu Santo. Ayúdanos a escuchar la palabra, a escuchar a Jesús, quien vino para darnos vida y vida en abundancia. Gracias por todo y bendícenos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.